Jeffrey Dahmer, el popular carnicero de Milwaukee, fue el asesino de 17 personas entre 1978 y 1991. A pesar de no ser el más prolífico asesino, suele resaltar por la forma cruel e inhumana de asesinar y torturar a sus víctimas. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Dahmer nació en Milwaukee en mayo de 1960, y a diferencia de muchos otros asesinos seriales tuvo una infancia perfectamente normal, aunque se cree que sus problemas empezaron a la edad de 10 años, cuando su padre por sus estudios pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa mientras su madre sufría de problemas mentales y depresión. Los pocos días que su padre se encontraba en casa solía cuidar de su madre y no recibía atención por parte de ninguno de los dos. Además, mucho antes de eso, veía que sus padres discutían y eso lo llevó a mantener una tensión cuando sentía que su familia podría romperse y abandonarlo. Conforme creció, el estrés por abandono fue empeorando. Dahmer solía ser un niño enérgico y alegre, pero poco a poco fue cambiando su personalidad, aunque siempre mantuvo un número pequeño de amigos. Luego de un tiempo su familia decidió mudarse a Bass, un municipio en Ohio, donde vivían en cercanías al bosque. Allí, Dahmer solía asesinar y recoger cadáveres de animales y limpiar sus huesos, también solía coleccionarlos y conservarlos en frascos de formaldehído. Y sin saberlo, su padre también le dio la fórmula para mantener intactos huesos de animales y humanos, pensando que su hijo tenía un interés químico, pero sus intenciones eran mucho más oscuras. A los 14 años Dahmer ya era un consumidor recurrente de alcohol, incluso llevaba diariamente botellas a la escuela escondidas, pero allí era visto como un niño inteligente y nunca generó sospecha alguna. Al llegar a la adolescencia Dahmer sufriría otra de las encrucijadas en su vida, descubriendo que era homosexual y aislándose al considerarlo inmoral e irrespetuoso a sí mismo. Pero todo el deseo reprimido de Dahmer algún día llegaría a explotar. Dahmer llegó a casi cometer su primer secuestro con apenas 16 años, para ese entonces fantaseaba con dominar y controlar sexualmente a su pareja y llegó a intentar amordazar a un corredor escondiéndose en un arbusto, pero su plan no salió como esperaba, pues el corredor no pasó por ahí ese día. En ese tiempo Dahmer aún era un chico sociable y seguía siendo el payaso de la clase, llegando a realizar bromas a cambio de alcohol. Para 1977 su situación académica ya era preocupante, a tal punto de requerir un profesor personalizado. Todo empeoró cuando sus padres se separaron, pero al final y a pesar de su agravante problema de alcoholismo logró graduarse en 1978. Luego de su graduación escolar empezaría su legado criminal. Una de las primeras víctimas de Dahmer fue Steven Hicks, un joven de 19 años que asesinó pocas semanas después de su graduación. Siendo amigable logró convencerlo de ir a su casa y beber cerveza, pero cuando este decidió irse Dahmer lo golpeó con una mancuerna y lo dejó inconsciente. Luego lo asfixió, se masturbó con el cadáver y no teniendo suficiente decidió diseccionarlo y esperar semanas para separar la carne de los huesos y conservarlos. Luego los trituró y esparció por el bosque, no sin antes disolver la carne en ácido. Semanas después del asesinato de Hicks, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, pero nuevamente su alcoholismo salió a flote y nunca obtuvo un rendimiento aceptable, por lo que abandonó la universidad poco tiempo después a pesar de haber pagado por adelantado varios semestres. Ante esta situación, y a escondidas de su padre, Dahmer se enlistó en el ejército, pero el panorama tampoco sería alentador. Debido a su abuso del alcohol fue reprendido constantemente y luego expulsado del ejército. El 24 de marzo de 1981 decidió mudarse a Miami, pero nunca pudo ser autosuficiente, por lo que le pidió a su padre regresar a Ohio. Meses después de vivir con su padre y su madrastra fue echado de esa casa y llevado a donde su abuela, una de las pocas personas a las que le mostraba afecto, creyendo que podía ayudarle a abandonar su vicio y conseguir trabajo, pero no fue así. A pesar de que consiguió trabajo, siguió bebiendo y empezó a frecuentar bares y bibliotecas para homosexuales y baños, donde tenía encuentros sexuales. Pero en sus declaraciones demostró que esto no lo satisfacía, debido a que no le gustaba que las personas se movieran en el acto, demostrando su amor por la necrofilia y su gusto por ver a las personas como simples objetos sexuales. Poco a poco Dahmer empezó a ser exiliado de diversos lugares y decidió alquilar habitaciones de hoteles para seguir con sus sucias prácticas, no sin antes ser arrestado un par de veces por conductas lascivas en público, como exhibicionismo. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer se encontró con una de sus víctimas más recordadas, Steve Tuomi. Según sus declaraciones, nunca quiso matarlo y todo fue, al parecer, una situación que se le salió de las manos esa misma noche. A la mañana siguiente transportó el cuerpo hasta la casa de su abuela, donde lo desmembró, separó la carne y la echó en bolsas y trituró los huesos.
como era costumbre también conservó el cráneo en lejía y se masturbó con él, y luego lo hizo trizas. Unos meses después realizó el mismo ritual con otra víctima llamada James Dagstatter, de tan solo 14 años y luego con Richard Guerrero de 22 años. A ambos los estranguló y desmembró horas después de su asesinato. Casi un año después Dahmer conoció a una de sus víctimas favoritas según declaró. Se trataba de Anthony Sears, un modelo adolescente que le parecía bastante atractivo, por lo que más allá de asesinarlo y descuartizarlo decidió conservar su cabeza y sus genitales. En ese entonces Dahmer ya se encontraba en la lista de delincuentes sexuales de los Estados Unidos, pero a pesar de eso no se había descubierto lo que iba más allá. A pesar de que Dahmer durante años usó el mismo método para atraer a sus víctimas y solía guardar sus restos en los lugares donde vivía, a las autoridades les fue imposible seguirle la pista durante años. Todo cambiaría en julio de 1991 cuando su última víctima, Tracy Edwards, lograría descifrar los planes de Dahmer y escapar esposado, llamando así la atención de la policía. Al revisar el apartamento, los policías encontraron imágenes de cuerpos desmembrados, cadáveres, y restos de órganos humanos conservados en neveras y soluciones químicas, por lo que el carnicero de Milwaukee sería arrestado. Jeffrey Dahmer fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas al ser encontrado culpable de igual número de asesinatos y, años después, sería asesinado en una riña en la prisión estatal de Ohio, dando fin a una historia perversa y sangrienta.